Hola, ¿qué tal, querido amigo? Que Dios te bendiga. Es un placer continuar compartiendo la palabra de Dios contigo. Y hoy quisiera que juntos continuemos hablando del plan de salvación y pensemos cómo es posible que la muerte de Cristo en la cruz realmente expíe nuestros pecados. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué aconteció en la cruz? ¿Por qué la cruz del Calvario es tan significativa? Desde un punto de vista simplemente histórico, cuando pensamos en la cruz, estamos pensando en un instrumento de tortura. Podríamos pensar que la cruz de hoy puede ser una silla eléctrica o la inyección letal. Finalmente era la manera con la cual en la época de Jesús los romanos ejecutaban a determinados reos. Pero ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó realmente en la cruz del Calvario? ¿Qué aconteció? La Biblia tiene la respuesta. Y tiene una respuesta extraordinaria porque nos ayuda a comprender que sin cruz no hay camino de salvación posible, que sin cruz no hay vida eterna. En el libro del profeta Isaías encontramos a partir del versículo 4 al versículo 6 y luego el versículo 12 que dice lo siguiente: Ciertamente el Mesías llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora nota, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Querido amigo, este es el dilema de la humanidad, una humanidad descarriada, que se alejó, que se apartó de Dios, que eligió vivir el camino del mal, el camino del pecado, el camino de la transgresión, el camino de la violación a los mandamientos de Dios. Hoy no nos gusta hablar de pecado. No vivimos en una sociedad en la que le guste hablar de pecado. Pero lo cierto es que la Biblia dice que el apartarse de Dios es pecado, el que vivir fuera del ámbito de la voluntad de Dios es pecado. Vivimos en un mundo inmerso en el pecado, con personas que han elegido el pecado incluso como práctica cotidiana de vida. Y la palabra de Dios nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su propio camino. Pero Dios, Jehová, cargó en él, en el Mesías, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y dice el verso 12, Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí está lo maravilloso de la cruz. En la cruz, la vida de Jesús se derramó completamente por los seres humanos. En la cruz, la vida de Jesús se derramó hasta la muerte. Cuando Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que el Señor se despojó de su condición divina, tomando forma de siervo, utiliza un término griego que es interesante. Ese término habla de vaciarse, de quedar vacío de algo. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido por 70 eruditos judíos al griego, en este texto de Isaías 53:12, ellos utilizaron el mismo término griego que luego Pablo usa en Filipenses 2. Ese vaciamiento de Jesús, que lo llevó a tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y experimentar la muerte, es esa entrega plena y absoluta de la existencia de Jesús. Él vino a entregar completamente su existencia por nosotros. Él vino a entregar completamente su vida por nosotros. Así que en la cruz, la vida impecable de Jesús se derramó hasta la muerte. La muerte de Cristo en la cruz es plenamente significativa, porque su vida se acaba ahí. Porque Él entrega completamente su ser, su existencia, hasta la misma muerte. Es como que la última gota de la sangre de Jesús hubiera sido extraída y Él hubiera quedado muerto, se vació completamente de su existencia. Por eso cuando el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versículo 28, registra la entrega de Jesús, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, entregar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una palabra maravillosa, que es la palabra lutrón, el rescate. Lutrón era el precio de un esclavo, el precio que se pagaba por el esclavo
en la antigüedad. Cristo es el precio de nuestro rescate. Él se hizo esclavo y precio de esclavo para rescatarnos a nosotros de la perdición eterna, de la muerte eterna. Y entregó esa vida como precio de rescate para nuestra liberación, a fin de que nosotros seamos liberados de la culpa, la condenación y de la esclavitud del pecado, y entremos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, a fin de que podamos tener la seguridad de la redención, la certeza de la vida eterna. La Biblia nos dice en Isaías 53:8 que fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el versículo 11 dice que por su conocimiento justificará mi siervo, o sea Jesús, a muchos y llevará la iniquidad de ellos. El conocimiento de Jesús, de hacer la voluntad del Padre, de experimentar el dolor, el sufrimiento, de vivir una vida a favor del hombre, de vivir por el hombre y entregar esa vida por el hombre, le permite ser el que nos justifica, aquel a través del cual recibimos la justificación. Somos declarados justos porque Él es justo. Y esa vida justa es puesta a nuestra cuenta, como ya explicamos. Por eso Pedro podrá decir en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Queridos amigos, en esa cruz nuestros pecados fueron llevados por Jesús. Ese cuerpo de Jesús que nunca había conocido el pecado, que nunca había cometido el pecado, fue tratado como el cuerpo de un pecador. Murió como un pecador, cargando no solo lo que podría haber sido su propia culpa, que no la tuvo, como era el caso de los malhechores que morían a su lado. Ellos cargaban sus pecados, pero Él estaba cargando no sus culpas, sino las culpas de toda la humanidad, los pecados de toda la humanidad. En su cuerpo humano se le acreditaron todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. ¿Hay en tu conciencia el recuerdo de algo malo que has hecho en tu vida? ¿Hay en tu conciencia el recuerdo de alguna cosa que te avergüenza, que te hace sentir sucio, que te hace sentir ruin, vacío, que no tienes valor? ¿Hay en tu conciencia un sentimiento de culpabilidad por algo que has hecho? Quiero decirte que Cristo ya cargó con eso. Cristo ya llevó esa culpa, ya llevó esa transgresión. No importa lo horrible que uno pueda haberse comportado en la vida, no importa lo grande y horroroso que sea el pecado a los ojos humanos, Jesús ya los cargó, Jesús ya murió por ellos, Jesús ya los llevó y entregó su vida por esos pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él, que no era pecador, entregó su vida impecable por nuestras culpas que se le acreditaron a Él, para que nosotros podamos tener vida eterna. La Biblia nos dice en Isaías 53:5 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sí, querido amigo. Aquel viernes de tarde del año 31 de la era cristiana fue el viernes más glorioso de la historia, el viernes más extraordinario de la historia del mundo. No hubo otro día mejor. Miles de años atrás, un viernes, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lamentablemente luego entró la historia del pecado, pero luego de miles y miles de años de pecados, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en la condición de hombre, verdaderamente hombre, aunque seguía siendo verdaderamente Dios. Y un viernes, el mismo Dios que había hecho la creación del ser humano, recreó a la humanidad, restauró a la humanidad y trajo a la humanidad una nueva vida ganada por la vida perfecta de Jesús, una nueva vida ganada por la obra redentora de Jesús. Tu vida y la mía
son un regalo de Dios en Jesús. El aire que respiramos, la comida que comemos, el sol que nos calienta, el viento que nos acaricia, cada cosa buena que acontece en nuestra vida, es una manera que tiene Dios de recordarnos que Él es amor y que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cree en Jesús y serás salvo. Que el Señor te bendiga.